Empezamos. Hexagrama número 9. Bien, empezamos por el orden de la secuencia. Estamos entre la solidaridad y, es decir, la solidaridad que te permite dudar con quién te adhieres, a quién, cuándo, en qué momento, si como cabeza o como cola, con una institución, con un grupo, entre solidarizar y el hexagrama número 10, que es el porte, que es la manera de actuar en el mundo. Obviamente en el mundo pues andamos en distintas congregaciones, ya desde la propia congregación de la familia, ahí no hay elección, pero está. Pero luego, ciertamente, al ponernos a andar en el Tao, vamos a tener que suscribir gente que habla la misma lengua, que va a la misma escuela, en un mismo contexto socioeconómico y cultural y político. Es decir, que con unas exigencias, el 10, el porte, es la manera adecuada de conducirse en el mundo. Entonces, entre solidarizar y poner la huella de nuestro pie en el mundo sin que éste nos devore, pues tenemos en el intermedio el hexagrama de hoy, que es refinar el carácter. Yo uso el prototipo peliculero de la película de Karate Kid, en el que además es que se da, ¿no? Porque el trigrama inferior es Qian y el trigrama superior es Sun. Qian está pleno de energía y Sun en cambio es gentil, es suave, es la capacidad de reflexión. De manera que Qian está pronto a querer avanzar. Y quien está a cargo del refrenamiento es la mera capacidad mental, la reflexión. El hexagrama tiene una diferencia lo pongo en correlación porque hay una correlación con la espera. En la espera estamos viendo las nubes. Es cierto que no podemos precipitar, como yo digo, ordeñar las nubes para producir la lluvia. De ahí que el contexto que debamos asumir en el 5 es la espera, porque no puede uno precipitar la lluvia. Pero el 9 es aún más lejano en la espera, porque ni siquiera el viento todavía ha acumulado el caudal de nubes suficiente y con una aglomeración suficiente como para producir precipitación. De manera que en el ámbito temporal como en el de la aplicación, en relación a la pregunta que acabamos de hacer, la cuestión está aún más demorada que en el hexagrama número 5. De ahí, es decir, hay una fuerza pujante que quiere actuar, pero que por medio de la reflexión, por medio de la suavidad, por medio de los elementos de gentileza, de la razón y de la persuasión, tenemos que refinar ese carácter energético que quiere avanzar. Pero como todavía no hay logro, el logro está, como bien digo, más lejos aún que en el hexagrama número 5, pues ¿qué es lo que se puede hacer? Pues ir tratando los perfiles del carácter, ir refinando los perfiles del carácter. ¿Cómo cuadra esto? Pues cuadra de la siguiente manera. Tenemos antes que nos hemos unido a un grupo en la solidaridad. Y vamos con ese grupo a formar parte en el mundo, en el trabajo, cantando, bailando, aprendiendo con un grupo de la manera adecuada. Pues entre haber solidarizado y llegar a encajar en el mundo, pues tenemos que matizar nuestros propios perfiles. Por ejemplo, se me ocurre que si uno está en un grupo de canto, pues tu voz tiene que ser puesta en un determinado contexto en relación a las demás voces. Y eso se hace afinando el carácter en relación al conjunto general. Bien, en términos prácticos, bueno,
no he mencionado todavía el hexagrama nuclear, que es el 38, el antagonismo, o la diversidad de singularidades. Diversidad de singularidades que nos vamos a encontrar en el mundo y con los que vamos a tener que convivir, aunque no tengamos que compartir todos los proyectos. Pero es cierto que tenemos que compatibilizar nuestra actividad de solidaridad y de encastrarnos en el mundo por medio de perfilar nuestro carácter para lograr lo que sobreviva sin demasiado conflicto pues, con quienes piensan de una manera radicalmente diferente a la nuestra. El 5 has dicho, ¿no? ¿El nuclear? No, el nuclear es el 38. 38, vale. El antagonismo. Está representado por dos hermanas que viven bajo un mismo techo, pero que tienen tendencias muy divergentes, de manera que pueden hacer pequeñas cosas, como yo decía antes, y se me queda obsoleto y pueblerino, pero podemos ir a comprar Corte Inglés, pero no podemos montar una empresa común porque tenemos intereses muy diferentes. Podemos irnos a tomar café o a ver la Semana Santa, pequeñas cosas, ¿no? Y conservando cada una su peculiaridad. Entonces, lo que vamos a trabajar es el carácter en estas peculiaridades para entre la solidaridad y poner la solidaridad en marcha en el mundo, pues tenemos este hexagrama en el que tenemos que ir refrenando el ímpetu energético de Chien que está abajo por medio de dar cera, pulir cera, como el prototipo antes que he mencionado de Karate Kid. Bien, pues ya lo tenemos en la secuencia y en el nuclear. Ahora vamos a tratar de esbozar más o menos sintéticamente las líneas. Que es lo que, primero las 6 líneas básicas, una a una. Luego vamos a la labor propia de este ciclo, a conjugarla en pares, ¿no? Bien. La línea 1 quiere avanzar. Como he dicho, el vigor, la energía, quiere manifestarse. Pero debe pararse. Dice, refrenar la energía en ese primer impulso de querer avanzar, porque el propósito no es practicable, no está bien concebido, no puede llevarse a términos prácticos. Y empieza a hablarnos el complementario. El complementario de esa primera mutación es el 57. Entonces, si la línea, por medio de la línea, nos dice el Duque de Zhou, no, vuelve para atrás. Conserva esta energía que no te va a llevar a efectos prácticos, sino que vuelve para atrás. Y ahora viene a hablarnos el complementario, que por medio del 57. ¿Qué es lo que nos dice el 57? Que es la repetición del trigrama Sun, lo suave, el viento, y que por tanto requiere unas características insoslayables. Implican tiempo, cuando se tiene poca capacidad de transformación para conseguir algo, se necesita tiempo, ya sea para la construcción de una obra ladrillo a ladrillo, o para el aprendizaje de un idioma, es poco a poco, porque no se tiene la capacidad de asumirlo inmediatamente. Es poco a poco situar la mira, el objetivo en alto, y todas las energías, puesto que no contamos con muchas, pues todas deben estar orientadas, incardinadas para el logro de ese objetivo, que debe ser elevado. Por tanto, hay una rectificación al ímpetu de esta primera línea, que como es característica de un gran potencial como es el trigrama Chien, quiere avanzar. Y el oráculo, de manera trascendente, conociendo que la finalidad de ese impulso lo llevaría al fracaso, le dice, vuelve hacia atrás, mantente en tu sitio y proyecta una idea más elevada y a cumplimentar de manera progresiva en el tiempo, acopiando energía para esa finalidad. Esa es la primera línea en mutación.
Con la segunda tenemos un poco más de lo mismo, pues porque es que el hexagrama, el trigrama sigue siendo Chen, está pleno de energía y además muy bien espetada la línea segunda de Chen, es decir, tengo energía atrás y energía adelante. Pues yo quiero avanzar. Pero aquí, aparte de que lo trascendente oracular te dice, vuelve otra vez hacia atrás, no avance, subrayo este aspecto porque es importante. He tenido ocasión de poder corroborarlo en más de una ocasión, que en la práctica se da. Dice, presta atención a los buenos amigos de tu entorno. Es decir, tú tienes un proyecto respecto del que has preguntado, ¿no? Ese proyecto obviamente, bueno, no tan obviamente, pero puede que lo hayas comentado pues, con tu pareja, con tus hijos, con tus socios, con tus amigos. Tengo esta idea. Bien, pues presta especial atención al consejo de aquellos pares bien intencionados que te van a decir, no, esto me parece una locura. De hecho, yo he vivido esa línea de esa manera y gracias a poder prestar oído, primero a tener la respuesta oracular y luego a tener la capacidad de consultar con mi entorno y ver que mi entorno no estaba en la misma posición que yo respecto de ir hacia adelante. De manera que, ojo, aquí ya el oráculo habla de para atrás, otra vez como en la primera, pero con el subrayado de que si oímos a las personas de nuestro entorno que están capacitadas y que tienen buena voluntad y que no son los locos, les da igual dar un consejo siempre que el efecto no va a repercutir sobre ellos, que más da decir 8 que 80 cuando si te estrella eres tú, ¿no? Me refiero a distinguir entre gente que habla de todo por no estar callada y aquella gente que sopesa lo que uno ha propuesto pues con verdadero interés, ¿no? Pues entonces, por esta segunda línea que lleva al 37, la segunda línea lleva al hexagrama número 37. El hexagrama número 37 es el prototipo del clan familiar. El clan familiar es una estructura conservadora. Cuando digo conservadora debemos distinguir del concepto devaluado de lo conservador en el contexto sociopolítico actual y no confundirlo con reaccionario, ¿vale? Conservar lo bueno, conservar lo bueno. De manera que el 37, la estructura del clan, que contiene una serie de principios, valiosísimos como son el amor, el respeto, la jerarquía bien establecida y natural, la lealtad entre los compañeros, que luego se trasladará, primero es entre los hermanos y luego se traslada a la calle, el basar nuestras palabras en la verdad, y que es una estructura de orden conservador. Este complementario viene de ese consejo que dice, préstale oído a tus buenos consejeros del entorno y vuelve a la estructura tradicional del plan, donde las personas hablan en verdad, con lealtad y con sentido del amor y del respeto. Eso para la segunda. En la tercera tenemos, volvemos, hago una leve alusión a la multitensionalidad que muchas veces hablamos, ¿no? Línea tercera es la más alta de abajo, pero está inmediata en contacto con la de arriba. Arriba hay mucha riqueza, mucho poder, y encima debajo tiene gente, es decir, un contraste de intereses muy intenso en que no permite que uno conserve toda la centralidad que debiera, ¿no? La tercera línea, lo digo, esto corresponde al orden estructural y se da perfectamente en este caso oracular, porque la tercera línea dice que allí se encuentran con los ojos torcidos el hombre y la mujer, mirando cada uno por un lado, se pone un carro en el que el carro y caballo se separan,
Se nos ha pinchado una rueda, el marido le echa la culpa a la mujer por no haberlo revisado antes, la mujer le dice que inútil eres, que no sabes cambiar una rueda, y se miran de manera torcida. Es decir, hay intereses muy... No, el lugar no es para encuentro, sino para discordia, en principio. Pero, si tenemos en cuenta, si saltamos sobre nuestros sentimientos viscerales y nuestros rencores inmediatos, y tenemos en cuenta la finalidad de aquello a lo que nos proponemos y debiéramos llegar, entonces se apertura uno internamente, como muestra el hexagrama que complementa la mutación de esta línea, que es el 61, que abre su interior para, sin prejuicio alguno, poder primero oír enteramente el discurso de aquello que tenemos enfrente, en este caso del oponente. Y cuando uno lo ha admitido interiormente y serenamente lo ha reflexionado en profundidad, como si uno estuviera en la situación del oponente, es cuando en realidad puede uno enarbolar desde el interior una verdad que sea eficiente para convencerse a sí mismo y capaz de transformar y llegar a un acuerdo con la otra persona con la que en principio hemos tenido este desafortunado tropiezo. Esa es la tercera línea. Cuando tenemos la cuarta, vuelvo a subrayar un poquito lo de la estructura, el orden de la estructura multitensionada. Bueno, por la cuarta línea, ahí hay peligro, hay peligro hasta de derramamiento de sangre. Es la única línea abierta, es la única línea abierta en un hexagrama que todas las demás líneas son potentes, de manera que es una criatura delicada, está en una tesitura de debilidad evidente, que traducido en términos de psicología humana es obcecación. Tiene una obcecación. Aquí hay que salir de la obcecación porque implica riesgo de derramamiento de sangre. Cuando muta esta línea, nos lleva al hexagrama número 1. El número 1, ¿qué es lo que es? El número 1 es lo creativo. ¿Y qué es lo que nos propone? Pues que revisemos nuestros principios, a ver si en lo que pretendemos, que debemos en todo, tenemos un alto grado ético de contemplación del asunto, estamos dispuestos a ser justos con aquello que pretendemos, vamos a hacer la justicia no de una manera arbitraria porque hoy me siento bien y cuando no me siento bien lo voy a hacer como me dé la gana, no, sino estás obligado a revisar los principios en base al amor y la justicia, y ello en perseverante apertura en las circunstancias del mundo que está abierto y que va demandando pues actualizaciones. Por ejemplo, hay un tiempo en que las contabilidades se hacían en libros y hoy pues las contabilidades te las resuelve un ordenador. Bueno, yo digo las contabilidades, te resuelve los algoritmos que llegan de la inteligencia artificial, te llegan hasta los recovecos de emular poemas de Lorca sin ser Lorca. No sé si me explico. Es decir, bien, pues con esto tenemos la cuarta línea. Con la quinta línea tiene una exigencia importante. Dice, si eres veraz y leal, conforme ahora muta la línea y nos lleva al hexagrama número 26. El hexagrama número 26 yo lo llamo coloquialmente la universidad de la vida, porque realmente es lo que representa. Es el acervo acumulado que tiene toda la humanidad de todos los textos técnicos, sagrados y de todo orden. Es decir, si quieres ver de danza, pues la humanidad atesora todos los textos de danza desde... bueno, aunque sea más difícil de encontrar. Estaba pensando en Yu. Bueno, Yu era uno de los personajes legendarios que tenía un baile muy especial. Parece que
tiene que ver algo con el paso que dan los astronautas, la manera de moverse los astronautas cuando han llegado a la Luna, ¿no? Bueno, pues lo que quiero decir que desde eso hasta la física cuántica está atesorado en la Universidad de la Vida. De manera que nos vamos a ese magisterio y conforme a ese magisterio tradicional somos leales con quienes tengamos, es decir, hemos hecho una consulta y la consulta nos ha dicho que si somos veraces y leales seremos ricos en nosotros y en nuestro prójimo, pero tendremos que ser veraces y leales en esa verdadera extensión real y conforme al prototipo tradicional de veracidad y lealtad, no a la truculencia de los engaños a los que entre los que tan confundido está nuestra cultura mediática hoy en día. Eso sería una respuesta para la quinta línea. Y en la sexta, que ya es la última, vuelvo a hacer otro repaso sobre estructural. Al principio queríamos avanzar y hemos visto que nos han ido cortando desde lo trascendente el paso, ¿no? En la sexta al fin se produce la lluvia, ¿vale? Pero tiene una advertencia importante. Dice, oye, lo que da el tiempo es lo que da. No puedes esquilmar el árbol más allá de las peras que tiene o los limones. Ni la lluvia vas a ordeñarla, no vas a ordeñar, no. La perseverancia es desventurada. Es decir, aquí hay un consejo para que en relación a lo que va a llegar fruto, pero quizás un fruto relativamente magro, especialmente para el deseo primario de uno, que siempre suele ser del orden de lo suntuoso. Oh, qué poco me has dado. Para uno siempre todo es poco. Pues aquí el consejo es esperar, contentarse con lo que buenamente, con lo que da, sin tratar de esquilmar el asunto, no explote más a tus hijos, no explote más a tus empleados, no dediques más horas al estudio que te van a reventar las neuronas. Ya has logrado lo que puedes. Ahora haz una inflexión nueva de espera. Bien, pues estas son las 6 líneas. Ahora, cuando las vemos mutando combinadamente, pues con la primera y la segunda recordáis que tenemos, la primera nos había dicho que para atrás, que una meta alta y poco a poco acopiara por ella. Y la segunda nos ha dicho no solo eso, sino préstale atención a tus buenos colegas, a tus buenos socios, a tus pares, aquellos en los que te puedes fiar, que también te van a decir que vuelvan. Por tanto, entre la primera que te lleva a proponerte un objetivo más elevado y a más largo plazo y a conseguirlo con pequeños esfuerzos, y la segunda que te dice vuelve a los valores tradicionales del clan para tenerlo en cuenta y a una estructura conservadora de bienes de importancia capital. Y a partir de ahí empieza a poner peldaño a peldaño, lleva la unión de las dos líneas de la primera y la segunda nos lleva al esgrama número 53. El progreso gradual. El árbol en lo alto de la montaña. El árbol en lo alto de la montaña tiene la desventaja de que tiene pocos nutrientes y es batido constantemente por las inclemencias del tiempo. Por tanto, su esfuerzo y su tiempo es denonado, ¿no? Es permanente. Pero en cambio también, por estar en lo alto de una montaña, acaba siendo ejemplar porque es un hito en el que todo el mundo de referencia. Detrás de aquel árbol está en dirección este o dirección oeste, está tal o cual sitio. Pero el 53
junto con las líneas que nos han llevado hasta allí y los complementarios que nos han llevado hasta allí, nos obligan a establecer un periodo dilatado en el tiempo y de muy meticulosa construcción. No hay un peldaño en esta escalera que no sea importante. Subrayo que el hexagrama 53 es un prototipo de elevación espiritual, por tanto de exigencia importante. Aquí no cabe aquello de es igual una marca que otra, no. Aquí es importante que todos los pasos se cumplan necesariamente. Bien, eso es para la primera y segunda línea de mutación. Cuando muta la primera y la tercera, pues tenemos una primera que nos ha dicho vuélvete para atrás, establece mayor altura y ve paulatinamente, y la tercera que dice, en este encuentro en principio vaya a torcer, no vaya a estar de acuerdo los dos, será conveniente que te despoje de tu ego interior, es decir, que abras tu interior para admitir el discurso del otro como si fuera tuyo propio, y después de que lo hayas hecho de esa manera, de que lo hayas admitido con serenidad y lo hayas analizado reflexivamente, pues podrás establecer una base de progreso gradual, de avanzar hacia afuera, de expresar algo que sea coherente y que sea convincente no solo para ti, sino para aquellas personas con las que te estás comprometido en esta pregunta al oráculo. El complementario, el 59. ¿Qué características prismáticas debemos colegir de este hexagrama en función de estas dos líneas que nos han salido? Pues disolver el egoísmo interior. El 59, que tiene un prototipo precioso en el ámbito de la naturaleza, que es como el aire primaveral disuelve los casquetes de hielo en lo alto de las montañas, y en virtud de eso las montañas ríen llenas de flores, de almendros y de varitas de San José, primariamente, ¿no? Por lo menos en nuestro entorno. Pues esto revertido sobre el carácter del ser humano es: penetra en tu interior, disuelve tu egoísmo que te separa de los demás, y con ello podrás abarcar más campo, más campo. Bien, pues esto para la primera y tercera. Cuando mutan la primera y la cuarta, hemos dicho que la primera es vuelve para atrás y establece un objetivo alto y elevado y poco a poco, ¿vale? La cuarta nos ha dicho, aquí hay, por tu obcecación, peligro de derramamiento de sangre. Debes revisar tus principios conforme a amor, a justicia y a perseverancia en el amor y en la justicia, de manera constante y abierta en el devenir de las distintas opciones que va pidiendo el tiempo. El complementario total de las dos líneas, el 44. El 44 es un hexagrama que tiene una única línea yin abajo. Es decir, su estructura es fuerte, pero presenta una debilidad en la base. Por presentar una sola debilidad en la base, bueno, yo tengo 5 líneas yang, hay una grieta abajo, uno puede estimar que tiene poca importancia, pero por ahí empieza el deterioro y se va a tu casa abajo. No es propicio emprender. Pero también tiene este 44, tiene su contraveneno que expresa a través de los trigramas que lo componen, porque tiene abajo azul, que son palabras, viento, y arriba al cielo, chen, lo creativo, de manera que uno puede controlar su propia debilidad por ese encuentro súbito de carácter autocomplaciente, si sabe que se debe a los principios de lo creativo. Bien, esta es una posible respuesta para la primera y cuarta. Y ahora nos vamos, si mis dedos por luz lo permiten,
a la primera y quinta. La primera ya la voy a obviar, objetivo alto y poco a poco. Y la quinta, veracidad y lealtad conforme a los modelos tradicionalmente admitidos y honrados por la humanidad. Veracidad y lealtad. No penséis, bueno, supongo que no, y no quiero, con esto no subestimo, simplemente lo que quiero es subrayarlo. Pero la devaluación de los conceptos es tan grave en nuestro tiempo que podemos entender como veraz y leal algo que no es ni de cerca veraz y desde luego no es para nada leal. Exigencia de veracidad y lealtad conforme a aquello que nosotros honramos en los sabios de todos los tiempos. El 26. Bien, que es el prototipo, como he dicho antes, de la universidad de la vida. El complementario total, el 18. El trabajo en lo echado a perder. ¿Qué es lo que nos dice el trabajo en lo echado a perder? Pues el trabajo en lo echado a perder nos dice que estamos, es verdad, que está echado a perder lo que pretendíamos. Pero también es verdad que estamos en el momento justo de poder rectificar la deriva. Pero es necesario, para rectificar la deriva, que nos demos cuenta de cuando hemos empezado a fallar en los principios, de cuando por dejación hemos ido dejando que se cuelen defectos por considerar que no tienen importancia. Pero eso no tiene importancia, no te preocupes. Bueno, y como dice el maestro Confucio en las Analectas, que cuando son pequeños defectos, llega uno a acumularlo de tal manera que al final, bueno, esto no lo dice el maestro Confucio, lo dice de esa manera. Pero yo que no soy Confucio lo digo de este modo más grosero. No hay manera de desmadejar aquella pelotera que hemos armado. Bien, pues aquí lo primero es volver hacia atrás. Cuando empecé a permitir por debilidad e indolencia y autocomplacencia que se fueran filtrando. Ay, es que como era mi hermano, ay, es que como era mi niño, ay, que como era para mi nieto, ay, que como era para mi... Estoy tocando puntos sensibles porque no quiero que nadie se hurte a sí mismo ni siquiera la capacidad de tocar los sentimientos familiares más profundos. Porque en los sentimientos familiares más profundos están la gran mayoría de errores que cometemos los seres humanos, que no tenemos funciones políticas importantes o funciones doble tercero importantes. De hecho, en nuestros problemas más... Bueno, bien, no me voy a seguir extendiendo para no lacerar los sentimientos familiares, pero ya me entendéis. Cuando muta junto a la primera, en otra ocasión, la línea sexta, es decir, la primera y la última. La primera en que párate y establece un criterio más alto, y poquito a poquito. Y la sexta, muchacho, ya va a llover, pero no va a llover a gusto tuyo estrictamente. Y no pretendas perseverar en querer obtener más beneficio que aquel que la tierra buenamente te da. Esas son el contraste de las dos líneas. Y el complementario de ambas líneas es el 48, que es el pozo. El pozo nos lleva a un contexto de elementos comunes, no sofisticados, de hecho tan común e imprescindible, por cierto, como el agua. Pero común. No es whisky, no es vodka, no es baile, no es una bebida sofisticada, no es un cóctel, pero es agua. Y por tanto, en ese contexto de lo elemental es donde tienes que resolver tu cuestión. Ahí tienes que parar tu criterio. Bien, pues con esto hemos visto la primera como base. Cuando partimos de la segunda, recordáis, en la segunda no solo nos habla el oráculo, sino que nos alerta
el duque de Zhou dice, préstale oído también a tus buenos aliados, tus buenos socios, a tus buenos compañeros, porque ellos están bien capacitados como para ver objetivamente. Tú quizás estés confundido. No quizás, tú estás confundido en cuanto a ellos y a los que que te ofrecen un criterio en el que reparar, pulse su opinión y te digan, vuélvete para atrás, o lo vas a hacer más confiado. Esa es la línea que ahora tenemos como base. Cuando se da conjuntamente con la tercera, que es aquella del desencuentro, y que nos exige, además de la primera, ya nos ha dicho que volvamos para atrás y que nos amparemos en los valores de una estructura tradicional de valores impresionante como es el clan. Y la tercera, que dice, mira, te has llegado a encontrar con tu socio, con quienes ibas a entrar en contacto para llevar a cabo la consulta que acabas de hacer, y si vas allí, pues no va a ser para encuentro, va a ser para desencuentro. Es decir, tenéis maneras muy divergentes, y no solo divergentes, sino que os va a suscitar vuestra bilis y la vaya a poder controlar de mala manera. Pero vamos, con la visión de los ojos torcidos, como dice el oráculo, pues ya es bastante descriptiva, ¿no? Porque mirar con los ojos torcidos al oponente, bien. Antes que eso, ábrete a tratar de comprender las verdades del otro o lo que el otro propone, no que te lo tragues todo. Sino, sí, que en principio lo metas para adentro y lo analices con serenidad y con reflexión. Y cuando mutan las dos líneas, nos lleva al hexagrama número 42. El hexagrama número 42 se llama el aumento. Y es un hexagrama de estimulación para el bien. Es un hexagrama en función del cual uno puede aumentar y debe aumentar su carácter. Dice el texto en la parte prismática que nos conviene coger o priorizar en relación a estas dos líneas oraculares. Dice el texto que el noble, donde ve el bien, lo hace suyo. Y si tiene defectos, se los quita. Y con eso está estimulando el crecimiento de verdad de su propio carácter, y naturalmente también está ayudando con esa actitud a que los demás, a que con quienes tengamos que trabajar, lo estamos estimulando de una manera diferente. Bien, pues eso respondería a la segunda y tercera línea en mutación. Cuando es la segunda y la cuarta, es decir, vuelve, hijo, vuelve sobre los principios del clan, no te aventures, oye a los amigos. Y la cuarta, sal de la obcecación, y no solo párate en los principios del clan, sino que piensa en relación a lo que acabas de consultarme, y tienes la idea ética más elevada que tú eres capaz de asumir. Si vas a ser capaz de ser justo con el proyecto, ahora estás encandilado por la idea, y cuando dentro de 4 días te duela un pie o te hayas enquistado con tus socios y no tengas ganas de verlo y te desentiendas del proyecto. Es decir, revisa conforme a los principios de lo creativo, elevación, amor, justicia, cuando de manera perseverante y además perseverantemente abierta, porque sabemos que cada día trae su propia necesidad y su propia exigencia. El tiempo no permanece estable. De hecho, no hay nada más que remitirse a los distintos periodos históricos, sociales que uno ha vivido. Cualquiera de nosotros que estamos aquí delante, ¿no? Hemos tenido unas creencias
y hemos ido evolucionando. Lo mismo que hemos tenido un desenvolvimiento, ya sea profesional o en ámbito de estudio, amplificándolo necesariamente, siempre abierto. Y siempre en términos de ser justo con aquello de que nos ocupamos y siempre tratando de llevarlo a la mayor elevación posible. Bien, pues eso sería una posible respuesta para la segunda y tercera. Cuando es la segunda y la cuarta, pues junto al consejo del oráculo que nos dice, sí. No te oigo. Creo que estábamos ya en la segunda y la cuarta en la que hemos hecho, ¿no? Sí, gracias, Antonio. La segunda y quinta. Gracias. La segunda ya la hemos reiterado bastante, ¿no? Vuelve hacia atrás y oye a los compañeros. La quinta era un consejo muy pertinente. Si eres veraz y leal conforme al modelo tradicional de veracidad y de lealtad, aquello en los que honramos a los grandes seres de todos los tiempos, por su ejemplo, pues serás rico en ti y en tu prójimo. Es lo que promete la quinta línea. Cuando están las dos en mutación, el complementario es el 22, la gracia, la belleza, la ornamentación. Pero cuidado que la belleza y la gracia y la ornamentación también tienen su faz engañosa. Es decir, no, la belleza o la ornamentación debe guardar una buena correlación con el contenido, no enmascararlo. Entonces aquí debe ser un embellecimiento para este complemento de las dos que nos ha vuelto sobre los valores del clan, luego nos ha hecho reflexionar y expresarnos con veracidad y con verdad para conforme un modelo tradicional, y dice que con la gracia a terminar el trabajo con una forma agraciada, de la misma manera que la naturaleza suele terminar un paisaje, tanto en el firmamento estelar como un paisaje alpino o una marina. La naturaleza no solo es eficiente, sino que termina las cosas de una manera agraciada. De hecho, nosotros también, ¿no? Voy a llevar un paquete, sea de lo que quiera que sea, a alguien y lo envuelves adecuadamente. Bien, pues esa es una posible respuesta para la segunda y quinta. Cuando las que mutan son la segunda y la sexta, es decir, aquellas que en virtud del consejo, además de los compañeros leales y fiables, volvemos sobre el plan. Tenemos la sexta que dice, mira, ya vas a obtener fruto de aquello que esperabas, pero un fruto del que no debes exigir excesivamente. No debes perseverar en que la nómina no es lo suficientemente grande, la recolección de conocimiento no ha sido lo suficientemente de mi agrado. Párate y date una inflexión porque no es de pedir más. Cuando mutan las dos líneas, nos llevan al hexagrama número 63. El hexagrama 63 es un prototipo de extensión del 11, que es la paz, cuando la paz la hemos llevado hasta los confines, hasta los arrabales. No solo hay orden y paz en Calle Lario, sino en los barrios más apartados y, en fin. No, es que no quiero denostar, no quiero caer en tópicos, pero ya me entendéis, ¿no? Cuando la paz se ha extendido al máximo, lo más que se puede hacer es tratar de que se conserve. Como dice al principio, este hexagrama 63, que es haber llevado un proyecto a lo máximo extensible que podemos, según nuestros medios y las circunstancias y el contexto, dice, al principio orden, al cabo confusión. Es decir, lo ha llevado
al orden máximo que se puede llevar. Pero cuidado con exigir demasiado, porque entonces lo que haría sería estropear las meninas o estropear la obra de ingeniería perfecta, añadiéndole algo que en realidad la va a estropear y no la va a arreglar. Procura conservar lo que has llegado hasta aquí. Bien, esa sería una posible interpretación para la segunda y sexta. Cuando cambiamos de base, y ahora la base es la del desencuentro de la tercera línea, por multitensionada, y que nos dice, mira, ábrete y escucha el proyecto del otro de manera desprejuiciada, tómalo de manera serena, ahueca tu interior y reflexiónalo capa por capa, hasta que, si te pones en su papel, en su piel, puedas decir algo coherente para ti y verás también para el otro. Eso es la tercera. Y la cuarta, que te dice, primero ha tenido esa exigencia, daos cuenta de lo importante que es, porque con esta conjunción, pues tenemos que es la cuarta la que complementa esta tercera línea. Y la cuarta es con riesgo de sangre, ¿recordáis? Que te remite todavía más profundamente a los principios de lo creativo, es decir, analiza tu proyecto, porque yo estoy detectando aquí que lo que te mueve es una obsesión. Revisa tus principios conforme a los valores de lo creativo, de amor, de justicia y de perseverante y apertura en el amor y en la justicia conforme a los requerimientos de cada tiempo. Cuando mutan las dos líneas, nos llevan al hexagrama número 10, el porte, que es la manera adecuada de ir por el mundo, de poner nuestra pequeña huella en el mundo sin que el mundo, semejante en traslación arquetípica literaria de la tradición a un tigre, pues se vuelva el tigre y te dé un manotazo y adiós. Para que el tigre no nos devore, para que el mundo no nos coma a nosotros y nos permita seguir nuestro camino en él, debemos saber poner el pie adecuadamente. Bien. Esto es para la tercera y cuarta línea en mutación. Cuando la que mutan son la tercera y quinta, la quinta sobre la tercera, vuelvo a insistir, perdonad que sea tan pesado con la reiteración. La tercera es aquella del desencuentro, en el que debemos abrir, y permitirme la expresión castiza, abrir las entrañas y dejar entrar el proyecto, el discurso, por la impronta que trae el otro y que tanto nos desagrada. Cuando la hayas introyectado y la hayas analizado reflexivamente y con serenidad, entonces es cuando de verdad podrás decir algo convincente para ti mismo y para el otro. Eso responde a la verdad interior. La quinta te dice que será necesario que esa verdad interior la exponga con veracidad y lealtad. ¿De acuerdo? Con veracidad y lealtad conforme a los patrones establecidos y admitidos por toda la sabiduría tradicional del mundo respecto de lo que es ser una persona veraz y leal en sus asuntos y en sus resoluciones. Cuando lo hayas hecho de esta manera, el hexagrama complementario es el 41. ¿Qué nos manda el hexagrama 41? El hexagrama 41 se denomina la merma. La merma está representada por los efluvios que un lago al pie de una montaña envía a la montaña, atenuando el rigor arisco de la imagen de la montaña seca. En función de esa evaporación que hace lo sensual abajo,
la montaña aparece embellecida. La traslación de estos conceptos a lo humano, en este caso concreto, así como en general, aludiendo al drama 41, es que mediante el control o el sacrificio o la sublimación de nuestros propios deseos, caprichos e impulsos, logramos un mayor gobierno, línea Yang que sube arriba y abajo del lago, y que significa un mejor gobierno de la situación general. Siempre que atemperemos y sublimemos nuestros deseos y nuestras pasiones más viscerales. Bien, esta es una respuesta para la tercera y quinta línea de mutación. Cuando la mutación combinada es la tercera y la sexta, pues tenemos aquella primera del desencuentro en la que se nos exige apertura y veracidad y reflexión y serenidad. Con la sexta ya hay una cierta predisposición para que en la sexta, cuando lleguen los dividendos, no queramos exigir a nuestros socios y volvamos otra vez a cogerlo del cuello, como habría sido nuestro deseo en la tercera línea. En la tercera línea hemos reprimido aquel deseo de echarle mano al cuello y hemos tenido la capacidad de abrirnos para comprender su discurso y sus pretensiones. Y en la sexta ya ha habido un resultado o va a haber un resultado, pero no es el resultado que ambicionaban nuestras entrañas y debemos atemperarnos con lo que nos da, con lo que logremos. Y el complementario, mutando las dos líneas, cuando mutan las dos líneas, el complementario total es el hexagrama número 60, la restricción, que es el prototipo de que en la naturaleza, en el universo, todo tiene un límite. Las aguas de un lago, la estatura mía, el número de años que vamos a vivir cada uno, la extensión de un país, de un continente, o la profundidad de las cuencas oceánicas. Todo tiene una medida. Y la virtud consiste en saber tomar la medida justa para que no quede ni corto y tenga uno que padecer por carencia en su naturaleza, ni que sea demasiada laxa la restricción para que la naturaleza se despilfarre. Bien, pues con este consejo se termina la tercera y sexta línea en mutación. Cuando en otra ocasión, y ahora pasamos a tener como base la cuarta línea, aquella del peligro, aquella de la obcecación, en la que es preciso que uno se analice conforme en relación a lo que acaba de consultar, analízate porque estás obsesionado y el peligro de sangre si lo llevas a cabo tal cual. Primero analiza a ver si tus pretensiones se corresponden con los principios que exige lo creativo para llevar adelante un proyecto tal como el que pretende. Cuando mutas junto con la quinta línea te está diciendo, oye, luego después de esto deberás ser absolutamente veraz y leal conforme al modelo también tradicional de veracidad y lealtad. Bien, cuando se unen ambos elementos, el complementario total es el hexagrama número 14, que es la posesión de lo grande. Cuando tienes una gran posesión, tienes una gran responsabilidad. Pero daos cuenta del cambio, del giro que han dado las circunstancias de estar en una obsesión que amenazaba con derramamiento de sangre, pero que si la sometemos en nuestro interior y en nuestro exterior, obviamente, no solo en mente, teóricamente, no, teóricamente no arreglamos las cosas. No piense uno que por pensar algo bien, lo llevas bien a la práctica. No, está el esfuerzo de llevarlo con bien a la práctica. Entonces, esta cuarta línea, sale de la obsesión, revisa
tu criterio, tu pretensión respecto de los principios de lo creativo, y luego, no solo eso, sino cuando lo tengas que exponer nuevamente, ya sea con socio, con persona, con llevarlo adelante, muéstrate con auténtica veracidad y lealtad, pero después de ese análisis conforme a los principios de lo creativo. Y resulta que vas a pasar de una obsesión de carácter negativo que amenazaba sangre a una gran posesión. ¿Vale? Bien. Esta es una respuesta para la cuarta y quinta línea de mutación. Cuando las que mutan son la cuarta y la sexta. Con la cuarta ya lo ven. No me demoro más en la obsesión, no vaya a ser que caiga yo. Bien. Salimos de la obsesión por medio de la revisión de los principios creativos y llegamos finalmente a la obtención de un cierto fruto. Pero un cierto fruto que a tenor de lo que conocemos de nosotros mismos y de nuestras apetencias, pues no nos va a parecer suficiente. Pero deberemos, según nos dice el oráculo, no tratar de apurar demasiado nuestras pretensiones. Oye, tener en cuenta que venimos de una obsesión. Hemos hecho una revisión respecto de lo creativo, los principios, es decir, me he examinado respecto de los principios creativos y he metido elementos de corrección en mi comportamiento. Y ahora llega el fruto, pero me siento en contradicción porque el fruto no satisface totalmente, es decir, algo dentro no he limpiado del todo. ¿Entendéis lo que quiero decir? Porque no me atengo a obtener un magro resultado. Quiero un resultado suntuoso y debiera pararme y saber esperar. Cuando mutan estas dos líneas, el complementario total es el hexagrama número 43. El desbordamiento. El desbordamiento, como su propio nombre indica, pues significa, dice el texto, dice, hay que dar la voz de alarma en la propia ciudad, conforme a la verdad peligro, es decir, va a caer la gota fría. Ya no se trata de una lluvia convencional que va a aliviar la sequía de los pantanos y del campo, no, es que va a diluviar y va a arrasar. Y daos cuenta de que el oráculo, en la expresión que hemos tomado, que transmite Virgen, del rey Wen y del duque de Zhou, las palabras no son mera literatura. Son palabras que anuncian la verdad. Y cuando nos está diciendo que hay que alertarnos a nosotros mismos porque hay una debilidad en la cabeza, y mientras haya una debilidad que nosotros estamos de alguna manera soslayando, el resultado va a ser catastrófico. Debemos resolver, y no con violencia, sino por medio de reflexión y de serenidad. Debemos trocar los elementos negativos y desalojar a esa única línea yin que está arriba, entorpeciendo nuestro criterio, manchando nuestros pensamientos y nuestras pretensiones. Bien, pues esta es una respuesta para la línea cuarta y sexta. Y por último, cambiamos de patrón básico, ahora es la quinta línea, aquella que nos pide que tomemos como ejemplo a los seres humanos que han sido veraces y leales, ya sean consigo mismos, ya sean con sus parejas, con sus conciudadanos, con los demás. Porque nos lleva al hexagrama número 26 en la Universidad de la Vida. Prototipos hay a tope de seres nobilísimos cuya veracidad ha sido a prueba de los mayores sacrificios y su lealtad. También manifiesta, no citaré ningún personaje para no priorizar a ninguno, pero cada uno según vuestra cultura deberéis recurrir a ellos para querer uno parecer. Bien, pues esa es la quinta línea, esa exigencia a priori. Y luego tenemos la sexta, que junto a esa veracidad y esa lealtad
que nos promete riqueza, llega la sexta que dice, sí, riqueza, pero menos. Esta inflexión mía es un poco vulgarota en relación a la grandeza del oráculo. Pero entenderlo, ¿por qué lo digo? Porque la sexta línea dice, llega fruto, pero no todo el fruto que tú esperabas. Entonces, no quieras exprimir demasiado. Cuando obtengas fruto, confórmate con aquello que da tu socio, tu negocio, el lugar donde te has metido, en el que te has suscrito. Confórmate y espera otro ciclo, si es que no tienes bastante para el cúmulo de tu apetencia. Sin embargo, cuando mutan las dos líneas, el hexagrama que se produce es el 11, la paz. Por tanto, deberemos pasar una lima muy fina por nuestras apetencias porque hemos obtenido aquello que nos pone en perfecto equilibrio con la naturaleza de las cosas. Bien, pues con esto hemos terminado el estudio de hoy.